Buenos días, mi nombre es Andrés Rubiano y vamos a hablar acerca de manejo del trauma craneoencefálico en el paciente de edad avanzada. Esta es la declaración de conflicto de intereses. No hay conflicto de intereses para la presentación, pero todo lo que vamos a hablar acá hace parte del trabajo que estamos haciendo en este momento con el Grupo de Salud Global en Neurotrauma, subvencionado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido. El neurotrauma es un problema mundial y cuando vamos a cada uno de los sitios en donde más se presenta, pues generalmente son países de mediano o bajo ingreso, especialmente la región latinoamericana, el sureste asiático y África. El problema del neurotrauma en paciente adulto mayor está ya muy claro, especialmente en países desarrollados. Eh, este es un ejemplo de datos de cómo ha impactado en los Estados Unidos el neurotrauma en la población de más de 65 años y vemos cómo pues, la gráfica del año 2013 es muy clara con respecto a la incidencia en este tipo de pacientes. Vamos a hablar acerca de algunos hechos en el trauma de cráneo del adulto mayor. La incidencia de consulta de urgencia relacionadas con trauma craneoencefálico en el adulto mayor pues aumenta cada vez más. Las tasas de morbilidad y mortalidad aumentadas en estos pacientes comparadas con poblaciones de menor edad pueden contribuir a una suposición de inutilidad del manejo agresivo del paciente. Sin embargo, hay muchos adultos mayores con trauma de cráneo que responden bien al manejo agresivo y a la rehabilitación, lo que sugiere que la edad cronológica y la gravedad del evento por sí solas no son marcadores apropiados del pronóstico. Existen pocas guías específicas para la toma de decisiones con respecto a este tipo de pacientes y los modelos actuales de pronóstico no representan de manera óptima esta población. Una gran barrera para mejorar la atención del trauma craneoencefálico geriátrico es la subrepresentación de personas adultas mayores en la investigación en trauma de cráneo severo. Sabemos que muchos de estos pacientes son excluidos de la mayoría de los estudios. De lo anterior surge una falta de medición sistemática de la salud previa a la lesión que podría ser un mucho mejor predictor del resultado y de la respuesta al tratamiento que la edad por sí sola o la gravedad del trauma por sí sola. Algunas instituciones imponen límites de edad para ofrecer tratamiento integral, como el ingreso a las unidades de cuidado neurointensivo o a las intervenciones neuroquirúrgicas para este tipo de pacientes. Y existe una necesidad urgente de desarrollar protocolos de investigación de trauma de cráneo en pacientes geriátricos e igualmente desarrollar consensos de manejo para este tipo de pacientes. ¿Qué está demostrado? Está demostrado que en esta población, con el envejecimiento de la sustancia blanca y la vasculatura se vuelven más susceptibles a la hora de las lesiones y muchos de los mecanismos de compensación celular como respuesta al trauma que estamos identificando en población generalmente más joven, pues están reducidos en este tipo de pacientes. Es claro que también aumenta la prevalencia de comorbilidades neurológicas o sistémicas preexistentes que pueden agravar los desenlaces. Las condiciones preexistentes son extremadamente comunes en esta población. En un estudio a nivel nacional de adultos mayores en el Reino Unido, el 11% tenía demencia preexistente, el 22% tenía hipertensión y el 99% tenía al menos una enfermedad como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares o enfermedades renales. Y las afecciones cardiovasculares y los trastornos endocrinos previos a la lesión fueron los más comunes, siendo hasta 5 veces más frecuentes en pacientes mayores de 75 años. Algunos estudios han identificado aumento de la mortalidad y peores resultados para todas las clases de agentes antitrombóticos. En estas poblaciones es claro que muchos pacientes están manejados con anticoagulantes o antiagregantes por sus comorbilidades. Otros estudios han encontrado que los agentes anticoagulantes, como la warfarina, pero no los agentes antiplaquetarios, se asocian con un aumento de la mortalidad. Otros reportan que el tratamiento agresivo temprano puede mitigar cualquier impacto negativo de los antitrombóticos sobre la mortalidad o sobre los resultados. Existen ya varios consensos, como este publicado recientemente en el Journal de Neurocritical Care, donde se manejan recomendaciones específicas para reversar terapia de antitrombóticos y antiagregantes en hemorragia intracraneal. Y se sugiere pues, el uso de diferentes medicamentos que pueden ser útiles en reversar algunos de estos productos o se especifican a algunas terapias específicas dirigidas a algunas medicaciones de las más comunes.
En general existe una variabilidad sustancial de resultados en el manejo de estos pacientes. Esto es asociado a protocolos institucionales y puede atribuirse a una combinación de variabilidad en la práctica clínica y en el diseño de los estudios evaluando los resultados. Factores como el tratamiento agresivo temprano y el estado de salud previo a la lesión se han asociado con una menor mortalidad a corto plazo. Las decisiones de retirar la atención integral de manera temprana impactan la mortalidad en la mayoría de los estudios que se han realizado en esta temática. Cuando vamos a hablar de estas poblaciones y hablamos de que muchas veces se sugiere suspender la terapia agresiva, es importante pues correlacionar con algunos de los estudios pronósticos que se han hecho. En el año 2007, la Brain Trauma Foundation estableció algunas recomendaciones basadas para pronóstico en general para los pacientes de trauma craneoencefálico. Esta guía nunca fue publicada en ninguna revista, pero el documento técnico está disponible en el website de la Brain Trauma para las personas que estén interesadas. Es interesante ir sobre algunos de estos elementos porque nos llevan a tener en cuenta algunos elementos para la toma de decisiones en el manejo del paciente con trauma craneoencefálico de edad avanzada. El pronóstico para la recuperación de un trauma a medida que uno envejece es una función no solo del cerebro envejecido, sino también del tipo de lesión que ocurre con frecuencia en cada grupo de edad. La influencia significativa de la edad en el resultado no se explica por el aumento de la frecuencia de complicaciones sistémicas o los hematomas intracerebrales con la edad. El aumento de la edad es un factor independiente importante en el pronóstico, con un aumento significativo de los malos resultados por encima de los 60 años. Existe una fuerte correlación entre el peor código de gravedad del índice de lesión abreviada intracraneal de la tomografía inicial en el traumatismo craneoencefálico y el resultado a los 6 meses. La clasificación del Traumatic Coma Data Bank o la clasificación de Marshall puede estar fuertemente correlacionada con el resultado. La mortalidad aumenta de 2 a 3 veces en presencia de cisternas basales comprimidas o ausentes. La mortalidad aumenta el doble en presencia de hemorragia subaracnoidea traumática, especialmente a nivel de las cisternas de la base. La evidencia de clase 1 muestra un valor predictivo positivo de cerca del 78%, a un resultado desfavorable en presencia de un desplazamiento mayor de 5 milímetros, especialmente en pacientes mayores a 45 años de la línea media. La presencia de lesiones masivas en pacientes mayores de 45 años conlleva un valor predictivo positivo del 79%, un resultado desfavorable definido por las categorías de muerte y estado vegetativo. La mortalidad es mayor en el hematoma subdural agudo que en el hematoma epidural. Entonces, algunas de estas consideraciones pueden ser tenidas en cuenta cuando hablamos del manejo de pacientes con trauma craneoencefálico severo en edad avanzada. Hay que recordar que como estas son recomendaciones del año 2007, muchos de los estudios que se hicieron o se tuvieron en cuenta para establecer este tipo de recomendaciones, pues eran estudios del año 2000 o anteriores. Teniendo en cuenta de que también se asocia a la edad, pues las lesiones craneoencefálicas severas y se pueden llegar a considerar lesiones que no tienen pronóstico devastadoras, es importante definir qué sería una lesión devastadora en el sistema nervioso central. Entonces, se considera que los pacientes que tienen lesiones devastadoras, que no tienen un buen pronóstico, son pacientes donde realmente hay que evaluar a fondo la evidencia existente. Y sabemos que en trauma craneoencefálico hay un gran vacío de evidencia y más aún en el paciente adulto mayor, porque están excluidos de la mayoría de los estudios. Siempre hay que tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones tanto a la familia como el beneficio de la intervención y la consecuencia de los costos, sobre todo asociados, especialmente en países donde los costos asociados al cuidado y a la rehabilitación pueden ser de pago directo de los familiares. Tener en cuenta siempre que si extrapolamos evidencia de otro tipo de estudios que fueron hechos en otras poblaciones y no en poblaciones geriátricas, pues hay que tener en cuenta si realmente podemos derivar o llevar directamente a la práctica estos resultados. Siempre que se hable de manejar pacientes en los cuales se considera que la lesión puede ser devastadora y vamos a suprimir o a disminuir la intensidad terapéutica, pues hay que tener en cuenta muchas de estas recomendaciones para definitivamente determinar la limitación del cuidado y siempre teniendo en cuenta, pues, como mencionamos, los deseos de las familias.
Esta frase de Bárbara Brown yo creo que es muy importante a la hora de nosotros trabajar con este tipo de poblaciones. Y es que cada interacción humana con todo este tipo de documentos, de consensos, de evidencia y aún más con la ausencia de estos y los vacíos que se crean en la evidencia para generar un buen proceso de decisiones, pues puede ofrecerle al paciente la posibilidad de hacer las cosas mejor o hacer las cosas peor, porque empiezan muchos elementos subjetivos a tenerse en cuenta a la hora de la toma de decisiones y que tienen que ver muchas veces también con el punto de vista de cada persona tratante. Quiero compartir con ustedes algunos casos que pueden considerarse de acuerdo a muchos de estos factores pronósticos que hemos mencionado, casos en los cuales se debería limitar el cuidado. Y vamos a ver el desenlace de alguno o los desenlaces de alguno de ellos. Este es un paciente de 70 años de edad que ingresa a nuestra institución en Glasgow de 9, luego de un accidente de tránsito. Es un paciente hipertenso, diabético, con una fractura de fémur asociada y una fractura de radio asociada. Entonces, es un paciente que de acuerdo a la edad y de acuerdo a las comorbilidades, pues se puede considerar de alto riesgo de mortalidad luego de un trauma craneoencefálico moderado a severo. Si nosotros vemos la imagen, pues tenemos un paciente que tiene unas lesiones muy tempranas, en donde evidenciamos un hematoma subdural agudo del lado derecho, que está empezando a generar desviación de línea media. Ya nos decían que cuando hay desviación de línea media mayor a 5 milímetros en pacientes por encima de 45 años, se dobla o se triplica la mortalidad. Y tenemos además un hematoma subdural del lado izquierdo, especialmente hacia la región frontal, con varias áreas de contusión bifrontal. Entonces, pues nosotros hemos optado por tomar o un enfoque de manejo totalmente independizado de acuerdo a las características del paciente y obviamente consultando a la familia, tratando de conocer un poco qué nivel de vida traía esta persona. En este caso, la familia fue muy clara en decirnos que el paciente pues era muy vital. De hecho, el accidente se produjo cuando conducía una bicicleta y por este motivo se decidió pues una terapia agresiva. El paciente fue llevado a un drenaje bilateral de los hematomas subdurales por craneotomía. Se decidió hacer una craneoplastia inmediata, no se decidió dejar el hueso fuera, porque en el intraoperatorio se evidenció que definitivamente había una atrofia cerebral importante, había un buen espacio subaracnoideo. Nosotros generalmente tratamos de anticiparnos y sabemos que estos pacientes en los siguientes 4 o 5 días pueden hacer unos edemas importantes, pero en ese momento se consideró nuevamente colocar el colgajo de hueso bilateral. Aquí tenemos una imagen del paciente en el día 7 posoperatorio. Este paciente lo manejamos sin monitoría de presión intracraneal invasiva, lo manejamos únicamente con monitoría no invasiva a través de la medición de la vaina del nervio óptico y con evaluación de las velocidades con Doppler transcraneano. En el día 15 el paciente estaba ya en Glasgow 14 y el paciente fue dado de alta en el día 25 con un Glasgow de 15 y vemos que pues tuvo un área de resolución de la contusión bifrontal con un apropiado pronóstico. Entonces es un ejemplo de cómo algunos pacientes pueden ser manejados de manera agresiva de acuerdo al estado premórbido y que pudiesen tener un buen desenlace. Este segundo caso es un paciente de 67 años de edad, quien ingresa con un trauma craneoencefálico severo, accidente de tránsito en un Glasgow de 5. El paciente estaba antiagregado por el antecedente de una IT y además era hipertenso. Este paciente pues tiene un trauma, como ustedes lo ven, de características muy severas, con una lesión frontal con hematoma intraparenquimatoso, además una hemorragia subaracnoidea como la que se menciona en las recomendaciones pronósticas justo a nivel de las cisternas de la base. Y tenía pues un borramiento de las cisternas, la desviación de línea media pues no era tan severa inicialmente, pero la base estaba bastante comprometida con una fístula activa de líquido, pues que genera un alto riesgo de neuroinfección. Entonces, igualmente, en decisión junto con la familia, se propone hacer un manejo quirúrgico agresivo del paciente porque el estado funcional previo, pues aparentemente era bueno, no tenía ningún tipo de limitación, a pesar de haber tenido el antecedente de la IT.
estaba funcionalmente bien. Y se decide realizar un manejo agresivo con una descompresión craneana hemisférica del lado más afectado, que en este caso era el hemisferio izquierdo. Se colocó una monitoría de presión intracraneana con un sistema ventricular junto con fibra óptica y evidentemente el paciente presentó una presión intracraneana elevada en los primeros días. Aquí vemos una imagen del posoperatorio en día 9 y se hizo también seguimiento con vaina de nervio óptico, con Doppler transcraneano, y el paciente pues fue manejado agresivamente con sedación profunda, ventilación mecánica, terapia hiperosmolar en los primeros días. Este es la evolución del paciente hacia el día 20, donde vemos que quedan unas secuelas pues, de una encefalomalacia en la región frontal, principalmente del lado izquierdo, que era el más afectado. El paciente, para sorpresa de todos, llegó a un Glasgow 15, presentando episodios de agitación ocasional. En este momento el paciente está programado, está todavía hospitalizado, programado para craneoplastia y esperamos pues hacerla lo más pronto posible para poder mandar el paciente a la casa y continuar el proceso de rehabilitación. Entonces, otro ejemplo de un caso que aparentemente tenía muchas de las condiciones que podemos correlacionar con mal pronóstico, con desviación de línea media, con hemorragia subaracnoidea de la base, con una hemorragia intraparenquimatosa importante y que, pues para sorpresa de todos, tuvo también una buena evolución. Este último caso es un paciente de 73 años, masculino, quien ingresa en Glasgow de 9. Tiene historia de antiagregación dual, clopidrogelasa, por antecedente de un stent hace un año por una enfermedad coronaria. Ingresa con esta imagen que pues es también una lesión devastadora, un hematoma subdural agudo con desviación de línea media mayor a 5 milímetros, con borramiento de las cisternas de la base, con una gran hemorragia subaracnoidea asociada, además de hemorragia intraventricular. La familia igualmente nos menciona que el paciente es muy funcional, que realmente tiene un buen estilo de vida a pesar pues, de su antecedente de la enfermedad coronaria y la antiagregación, y por ese motivo se decide igualmente hacer un manejo quirúrgico agresivo. Para el manejo quirúrgico pues, se hizo reversión del efecto de la doble antiagregación con DDAVP y una unidad de aféresis de plaquetas. El paciente tiene esta imagen en el postoperatorio día 7, se volvió a colocar el colgajo porque no había también un edema importante, pero el paciente fallece en el día 15 por cambios asociados a un nuevo evento coronario agudo, una disfunción cardíaca importante que lo llevó a la muerte. Entonces, esto nos muestra ya para terminar que realmente debemos evaluar cada caso en conjunto con la familia. No podemos limitar la terapia agresiva para muchos de estos pacientes porque pueden tener un buen desenlace y no queda sino investigar más de estos temas, especialmente en los países donde no haya mucha neuromonitoría, como es el caso de nuestros servicios en muchas partes en Latinoamérica. Para eso los invitamos a todos a que hagan parte de nuestro gran estudio de efectividad de intervención que se denomina el Proyecto Latino. Es el primer registro latinoamericano de neurotrauma craneal para el Caribe y Latinoamérica. Ya hay algunas publicaciones alrededor de lo que se está haciendo y nos permite de alguna manera identificar realmente qué es lo que se está haciendo en muchos centros y qué de esto sirve y es efectivo para mejorar el desenlace de los pacientes sin limitar las edades. Este estudio nos permite ingresar pacientes pediátricos, pacientes ancianos y evaluar qué es lo que está sucediendo. Esto lo estamos haciendo a través de nuestro programa de Fellow, que permite de alguna manera pues, integrar muchos de estos aspectos. Muchísimas gracias y esperamos que esta charla haya sido del interés de ustedes y haya podido de alguna manera contribuir para el éxito del evento.